Hay una palabra que carga mucho peso, una palabra que dependiendo quién la diga y cómo, puede sonar a algo muy positivo y muy bueno o puede sonar terrible. Esa palabra es ambición. Y antes de adentrarnos en el episodio, quiero ser muy clara con la línea en la que va a ir este episodio. Y es que yo no estoy acá para decirte que podés lograr todo lo que te propongas, si lo deseas con mucha fuerza, manifestás y trabajás en ello, porque sé que este mensaje obviamente suena muy motivador, pero es cero realista, porque hay una gran parte que no depende de nuestra voluntad, nuestro deseo, incluso tampoco depende de nuestras acciones. Pero lo que sí quiero con este episodio es hablar de la ambición con honestidad. ¿De dónde viene la incomodidad que muchas veces sentimos las mujeres, ¿no? Cuando nombramos esa palabra. ¿Qué hace esa incomodidad muchas veces con nuestras decisiones? ¿Y cómo podemos relacionarnos con ese deseo de querer más y de ir a más sin que sea algo que se convierta en nuestro peor enemigo y nos termine devorando? Bienvenida a Mentalidad Poderosa, el podcast donde entrenamos la confianza, la determinación y la mentalidad que necesitas para romper con los viejos patrones de productividad y esfuerzo y así conectar con tu trabajo desde el disfrute y el merecimiento. Acá hablamos de lo que pasa adentro tuyo cuando estás construyendo tu propio negocio. Soy Coti Pedrosa, psicóloga, y en cada episodio te invito a pensar distinto, a frenar la inercia y a conectar con una forma más auténtica y más humana de sostenerte en tu camino, para que dejes de sobrepensar y empieces a actuar con seguridad. Porque lejos de lo que nos han enseñado, el éxito es animarte a ocupar tu lugar e ir detrás de lo que deseas sin perderte a vos misma y disfrutando del camino. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mentalidad Poderosa y como ya les adelanté, hoy vamos a estar hablando sobre la ambición. Y quiero que empecemos hablando de por qué la ambición muchas veces nos incomoda. Digo, ¿por qué muchas veces a tantas mujeres nos cuesta decir yo quiero más? Esto no es porque hay alguna que es más insegura que la otra, no. Generalmente tiene que ver con una socialización de género, ¿no? Digo, es el resultado de años de mensajes que nos fueron moldeando y diciendo a veces de manera muy explícita o a veces de manera muy sutil, que como mujeres no tenemos que querer demasiado, ¿no? Ni llamar demasiado la atención, ¿no? Ni querer más, ¿no? Como que eso no está bien visto en una mujer y que eso se aleja de la buena chica, que es la cuidadora, la que acompaña, la que sostiene a otros a lograr sus grandes metas y ambiciones. Y ojo, porque puede que te hayas criado en un lugar en el que no necesariamente se te haya dicho explícitamente no sueñes en grande o qué ambiciosa que sos vos porque querés demasiado. Puede que no hayas convivido con eso, porque hay veces que no necesariamente alguien te lo dice de frente, ¿sí? Pero es algo que inevitablemente se transmite porque vivimos más allá de nuestra familia, en una sociedad, en una cultura, en un país, nos rodeamos de personas a diario, vemos publicidad, vemos programas de televisión, vemos series, novelas. Es inevitable que eso no se vaya, ¿no? No se cuele en nuestro día a día, ¿sí? Y que muchas veces, por más de que alguien cercano no nos lo dijera directamente, podemos haber escuchado o incluso haber sido nosotras las que critique, ¿no? Cuando una mujer capaz llega a un alto cargo o quiere ir a pedir un aumento o dice abiertamente cuánto quiere facturar o cuánto quiere ganar y que el mensaje siempre sea como, ay, ¿no? Como, ¿y esta quién se cree que es? ¿No? Como para pedir eso o para cobrar tanto. Y entonces ahí, claro, empieza a jugar estas frasecitas, estas cosas con las que fuimos criadas
se empiezan, como decíamos antes, a colar, ¿no? En nuestro día a día e inevitablemente a interferir en cómo también nosotras vamos a actuar con respecto a nuestra propia ambición. ¿Y esto por qué? Porque obviamente esto repetido una y otra vez en diferentes contextos y situaciones, hace lo que en psicología llamamos a los marcos mentales, que es justamente la forma en la que aprendemos a percibir qué es posible para nosotras. Entonces, lógicamente, si estamos en un entorno donde creemos que querer más está lo que está mal visto, cuando tengamos o queramos ponernos una meta grande, probablemente vamos a sentir que eso no es para nosotras, ¿no? Que yo no voy a poder lograr eso, o no me corresponde, o no es para mí, y demás. Esto, tranquilas, nos pasa a todas las mujeres por todo lo que venimos hablando y explicando. Si nos vamos ahora a la profundidad y tratamos de ver qué es la ambición, porque a veces se la confunde con avaricia, o me ha pasado en el Sinvergüenza, en un programa estrella, cuando hablábamos sobre la ambición, que la imagen que aparece son las de, bueno, personas que mejor no nombrar, ¿no? Pero Trump, Elon Musk, ¿no? O sea, como que vemos a esas personas y sentimos que cuando decimos que queremos, por ejemplo, ganar más dinero, se nos vienen como esos referentes, mis referentes no, pero bueno, a la cabeza, ¿no? Entonces, claro, automáticamente lo percibimos como algo negativo, ¿no? Y es como, no, paren, o sea, que yo desee más o que quiera jugar más en grande o que quiera facturar más o que quiera mejorar mi salario, no me convierte en un tipo de persona, que es el que estamos también acostumbrados a ver. Y ahí también, insisto, la diferencia entre ambición y avaricia, que son cosas muy diferentes también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de justamente ambición, no necesariamente me estoy refiriendo a que quieras 7 cifras ni que quieras construir un imperio, que si querés, fantástico y bienvenido sea. Pero digo, la ambición, en su forma más simple, es simplemente el deseo de ir más allá de lo que tengo. Es justamente esa fuerza que te mueve a buscar, ¿no? Una vida que se parezca justamente a la que imaginás, a la que querés, a la que te gustaría. Y a veces la ambición puede ser algo tan sencillo como atreverte a diseñar una vida que te guste. Tan simple como eso. O querer un trabajo que respete tu tiempo o que puedas compaginar con tu vida personal. O dejar de vivir con miedo a ver si llego a fin de mes o no llego. O puede ser escribir un libro o abrir mi negocio, o animarme a lanzar mi programa grupal, o quiero tener un poco más de espacio para trabajar en mi creatividad. Digo, la ambición puede tener múltiples formas, tamaños y colores. Entonces, también es importante, partamos de su definición tan simple como es el deseo de ir más allá, ¿qué sería para mí ese ir más allá? ¿Cómo se ve en mi vida, en mis deseos y en lo que yo quiero construir esa ambición, ese jugar en grande? Porque jugar en grande puede ser algo para vos de una forma, para mí puede ser de otra y para Menganita puede ser de otra. Pero para eso tenemos que tomarnos el tiempo de descifrar qué es ese ir más allá para cada una de nosotras. Entonces, una vez que ya podemos saber justamente qué forma tiene esa ambición para cada una de nosotras, bueno, ahí justamente toca empezar a trabajar por eso que queremos, pero desde una conciencia crítica, ¿sí? Esto es muy importante, como decíamos al principio, no desde un lugar de voy a lograr cualquier cosa que me proponga y yo puedo con todo, sino con límites reales, límites sanos y al mismo tiempo cuestionando los límites que a veces solo vienen de nuestra cabeza, ¿no? De el creer o qué cosas sí puedo, qué cosas no puedo, qué cosas son posibles o no son posibles. Sé que es un trabajo difícil, desafiante, pero es un trabajo que es necesario hacerlo justamente para que podamos dejar de jugar chiquitito y empezar a ir detrás de eso que deseamos y queremos para nuestra vida. Y quiero traer un concepto que me parece súper importante cuando hablamos de ambición y que viene muy de la mano con la ambición,
¿Qué es la autoeficacia? ¿Qué es la autoeficacia? Es la percepción que tenés sobre tu propia capacidad, ¿sí? Es la respuesta que tu mente te da, muchas veces en automático, a la pregunta de si soy capaz de hacer esto. Y acá hay un punto clave y es que muchas veces no nos sentimos capaz. Entonces, si yo ni siquiera me siento capaz, ¿cómo me voy a animar a desearlo? Incluso ni siquiera hablo de hacerlo, a desearlo, si ya desde el vamos yo no me estoy sintiendo capaz para eso. Entonces, cuando nuestra autoeficacia percibida es baja, obviamente que el universo de posibilidades se achica. Y no porque no haya oportunidades a las cuales ir, ¿no? Y trabajar en ellas, sino porque ni siquiera las vemos, porque como para nosotros eso no es una posibilidad, no entran en mi mapa porque no me siento capaz, ni siquiera me las voy a plantear ni a pensarlas. Entonces es muy importante, incluso también, que podamos trabajar en esa percepción sobre nosotras mismas y nuestra capacidad a la hora de ir detrás de cosas que queremos. Porque muchas veces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega ese momento de soñar, de proyectar, de desear, muchas veces no sabemos ni qué queremos. O lo sabemos, pero lo minimizamos, ¿no? Decimos, bueno, sí, tuve suerte, ni hablar si logramos algo, ¿no? Tuve suerte, fue fácil, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces ya ahí nos estamos quitando valor, nos estamos quitando capacidad. Y claro, sentimos muchas veces que tenemos que, si voy a, no sé, hacer algo, tengo que cumplir con absolutamente todos los requisitos y tengo que saber algo, tengo que saber al 100% y entonces recién ahí me considero una persona capaz. Entonces es muy importante que entendamos que muchas veces esa autoeficacia también puede terminar siendo una limitante a la hora de sentarnos a ver qué es lo que yo realmente quiero y deseo para mi vida, ¿sí? Entonces, por eso cuando les hablaba de los límites de nuestra mente, ojo, porque muchas veces tiene que ver con esta autoeficacia, o sea, cómo yo me percibo a mí misma y en qué cosas creo o no creo que soy capaz. Y acá la mejor respuesta, que sé que es la que menos les gusta, es inténtalo. La única forma de saber si somos capaces o no somos capaces de algo es intentarlo. Y muchas veces, incluso en ese intentarlo, podemos darnos cuenta que no sabemos sobre algo y eso automáticamente no nos convierte en personas que no somos capaces, sino en que tengo que aprender determinadas habilidades que no las sé. Ejemplo, cuando yo tomé la decisión de que quería dejar mi trabajo en oficina para dedicarme 100% a mi negocio, me di cuenta, a partir de una conversación con mi pareja, que yo no tenía claro cuánto facturaba mi negocio, cuánto necesitaba que facturara mi negocio para que justamente yo pudiera dejar mi trabajo y poder vivir 100% de mi negocio. No tenía absolutamente ningún tipo de control con respecto a los números. Y ahí yo tenía dos caminos, o seguir por el caminito que muchas veces hice de no soy buena para los números, que era algo que yo siempre repetía una y otra vez, pero ya no más, de yo no sirvo para los números, yo no sirvo para los números, no soy capaz para esto, o aprender a hacerlo. Así que ese año decidí empezar a hacer mis archivitos de Excel, ¿no? Bajar todos los números y después di un pasito más y hice una mentoría exclusivamente financiera para entender cómo funciona bien un negocio, cómo son sus números, qué cosas son las que más importan, qué no medir y demás. Hoy en día no voy a decirte soy la capa financiera número uno, mujer financiera, contráteme, ¿por qué no? Pero tengo muchísimo más conocimiento y muchísima más capacidad, incluso para ver qué está funcionando, qué no está funcionando y qué decisiones a conciencia tomar en mi negocio para que ayuden a mi crecimiento, a poder pagarme las cosas que necesito, a poder pagar a mis proveedores, a lo que sea, ¿sí? Entonces, ojo, insisto, con lo que a veces nos dice nuestra mente, porque a veces lo que dice nuestra mente no es la realidad, simplemente es un pensamiento. Y justamente acá es donde quiero introducir la relación que tenemos a veces con nuestros pensamientos, con esa vocecita interna y las cosas que nos dice a nosotras. Porque si le damos rienda suelta, obviamente que lo primero que va a decir es que
no estamos listas, que nos llamemos la atención, que quién nos creemos que somos, que si así estamos bien, ¿para qué queremos más? Entonces, ojo, primero tenemos que poder identificarla, pero, porque hay mucho discurso alrededor, no vamos a lograr eliminarla, porque el cerebro no tiene esa función. No podemos eliminar cosas que aprendimos, que incorporamos, ni podemos hacer desaparecer a nuestra vocecita. De hecho, cuanto más intentamos que nuestra voz se calle y silenciarla, más insistente se va a volver. Entonces, ojo con eso, porque no nos va a ayudar a tratar de bajarle el volumen, ¿sí? Quiero que sepas algo, porque me encuentro a diario muchas veces, ¿no? Con mujeres en los procesos de terapia o incluso también de mentoría, como de no, porque yo tengo un problema, ¿entendés? Porque mi mente, cuando estoy haciendo esto, me dice tal cosa y mi mente tal otra, y creen que el problema es de ellas, ¿no? Como a mí me pasa solamente esto y solamente a mí mi mente es tan cruel y mala y me dice estas cosas. Bueno, no, no. Digo, funciona igual para todas las personas del mundo, ¿sí? Digo, la mente está programada para detectar amenazas, para detectar peligros y demás. El problema es que hoy la mayoría de esas amenazas no son reales porque son un comentario en las redes o la posibilidad de equivocarme o el miedo a que me juzguen. Y obviamente la alarma se sigue activando porque eso es lo que sabe hacer nuestro cerebro, pero en realidad no es el león que está a punto de comerme en el medio de la selva. Pero lo que sí yo puedo cambiar no son esos pensamientos que aparecen, pero sí puedo cambiar la forma en la que yo me relaciono con esos pensamientos. ¿Y cómo podemos hacer entonces para cambiar un poco esa relación que tenemos con nuestros pensamientos, a veces de forma tan negativa? Bueno, hay algunas cositas. Lo primero es nombrar, ¿sí? Digo, cuando aparece ese pensamiento que está ahí, ¿no? Como molestando y que te está carcomiendo y que te cambia el ánimo, decí, ok, estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente. Ese pequeño detalle, ¿no? Agregar el estoy teniendo el pensamiento que dice que, lo que hace es abrir un espacio, porque vos ya no sos, no es que vos no sos suficiente o que vos sos un fracaso, sino que estás teniendo el pensamiento de que, ¿sí? Y eso, por más de que parezca insignificante, ya empieza a generar una distancia muy importante entre lo que dice mi cabeza y lo que realmente sucede. Lo segundo es volver a nuestros valores. Digo, cuando la cabeza se pone insoportable, muy ruidosa, pregúntate qué es importante para vos ahora mismo, en este momento. ¿Qué acción, aunque sea pequeña, chiquitita, podés hacer que se alinee con eso que para vos realmente es importante y que va mucho más allá de lo que te está diciendo tu cabeza? Porque muchas veces elegir desde tus valores, en lugar desde la ansiedad, ¿no? O desde lo que dice nuestra mente, nos devuelve el control. Y la tercera, que es una de mis favoritas y que yo la uso mucho en mis espacios, es ponerle un nombre a nuestra vocecita, ¿sí? Ponerle un nombre ridículo en la medida de lo posible. En mi caso, mi voz crítica se llama Rogelia, entonces cada vez que aparece ahí con sus frasecitas, otra vez ahí está Rogelia queriéndome hacer sentir tal cosa, otra vez ahí está Rogelia diciendo que tal o cual cosa. Entonces, ok, cada vez que arranque tu mente, ¿no? Con esa playlist de catástrofes, errores y problemas, reconocela, dale espacio, digo, y aprovecha el humor, porque el humor desactiva el poder, ¿no? De el contenido del pensamiento y te recuerda justamente que no es necesario tomárnoslo tan en serio, eso que nos está diciendo nuestra mente. ¿Por qué? Porque es un pensamiento. Bien, ahora, como venimos hablando, la ambición puede ser un motor extraordinario para ir detrás de las cosas que queremos y para permitirnos desear más de lo que tenemos. Pero ojo, ojo, porque si no sabemos encontrar el equilibrio, esa ambición puede terminar convirtiéndose en una hiperexigencia.
Y eso lo que pasa es que cada logro que hagas o cada movimiento que vos hagas pasa a ser insignificante y es como, bueno, si es el escalón para lo que sigue, ¿no? Y no logro poder conectar con el logro, valga la redundancia, con el disfrute de haber hecho determinado movimiento, de haber conseguido esa pequeña cosita que quería o que deseaba, porque la hiperexigencia nos lleva por el lugar de que nunca es suficiente, ¿no? Y que nada alcanza. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Porque no queremos bajarle el volumen a la ambición. Ese no es nuestro desafío, sino el desafío es poder ser ambiciosas sin que esa ambición se termine convirtiendo en una hiperexigencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con algunas cositas. Una de ellas es volver, como verán, insisto mucho con esto, anclar esa ambición en nuestros valores y no en resultados, porque la hiperexigencia va a buscar el resultado. En cambio, si yo anclo la ambición en el proceso y no en el resultado, va a ser más fácil poder separarme, ¿no? Y generar una línea divisoria entre una y la otra, ¿sí? Entonces, pregúntate, bueno, este objetivo que yo quiero lograr, llegar o demás, ¿responde a lo que realmente me importa? ¿O estoy corriendo detrás de esto porque, no sé, alguien dice que en Instagram que hay que hacerlo, ¿no? Que tengo que lograr tal o cual cosa. Entonces, esto es muy importante porque un negocio que crece, por ejemplo, puede ser un éxito, pero también un negocio que crece puede haber crecido traicionando lo que realmente te importa. Y eso muchas veces termina, ¿no? Siendo más un problema, ¿no? Y no un motivo de disfrute que algo que te genera conexión, ¿no? Y orgullo. Otra cosa también que puede funcionar muy bien para hacer esta línea divisoria entre la ambición y la hiperexigencia es el suficiente por hoy, ¿no? Entonces digo, antes de cerrar el día, pregúntate qué fue suficiente en este día, ¿sí? No lo que podría haber sido, no lo que quedó pendiente, sino de lo que sí fue. Porque eso lo que va a hacer es cortar justamente con este ciclo de que nunca es bastante, de que nunca es suficiente, y empezar a entrenar a nuestra mente para que empiece a distinguir entre avanzar y agotarme, ¿sí? Porque avanzar pero agotándome tampoco tiene mucho sentido. Entonces, suficiente por hoy es algo que tenemos que también empezar a incorporar para no meternos en esta lista del hacer, 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 al cual nos es tan fácil a veces caer. Y algo mucho, muy importante también es cuidar lo esencial, el descanso, el movimiento, los vínculos que te nutren, porque eso es la estructura que va a sostener cualquier proyecto ambicioso que quieras conquistar. Y si esa base justamente está frágil, la ambición, de vuelta, ¿no? Se va a terminar convirtiendo en una carrera donde, pum, aparece autoexigencia y se la devoró. Para ir cerrando este episodio, quiero que te quedes con que la ambición no tiene nada, no tiene una forma negativa, no es lo mismo que la avaricia, no es lo opuesto a la generosidad o al cuidado. Digo, la ambición cuando realmente nace del deseo de construir una vida con sentido, realmente es una forma de respetarnos a nosotras mismas. Pero para poder llegar ahí, tenemos que primero desarmar el prejuicio alrededor de esa palabra, ¿no? Digo, reconocer que esa incomodidad que sentimos cuando decimos yo quiero más, muchas veces no es un problema nuestro, sino que es el resultado de años de educación que nos preparó para ser segundas en la vida de otros y no las protagonistas de nuestra propia vida. Y cuando obviamente mujeres, ¿no? Levantamos la voz y decimos, bueno, yo quiero crecer, quiero más, todavía hay algo de eso que nos genera cierta incomodidad o cierta fricción. Y por eso me parece tan importante este episodio. No para, volvemos a lo mismo que decíamos al principio, no para caer en la fantasía de que todo es posible y que vas a lograr todo lo que te propongas si lo deseas lo suficiente y demás, pero tampoco para alimentar la autoexigencia que te va a dejar sin energía, exhausta y sin poder disfrutar nada del recorrido y del camino transitado, sino justamente para recordarte que la ambición puede ser un motor
súper sano, ¿sí? Un movimiento hacia la vida que queremos, hacia los valores que elegimos y hacia un mundo en el que podamos ocupar el espacio que queremos sin pedir permiso. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.